Inés Liendo, del Pro Salta. Bienvenida, Inés. ¿Cómo Hola, estás? Inés. Hola chicos, ¿cómo ¿Cómo andan? estamos? Bien. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Un saludo a toda la audiencia de Datasa. ¿Cuánto para preguntar, Inés? Un Tenemos. montón. Aprovechen ustedes también, Yo rápidamente. ya me estoy ponemos yendo a el las mensaje, redes, a ver te qué vas hay a por las ahí. redes. Sí. Te comentamos. Copamos la siesta, muchos mensajes están llegando, bien, distintos exponentes, referentes y demás, sobre todo en esta época, este año tan particular que estamos viviendo. A ver, vamos al hueso de entrada. ¿Cómo está tu presente? ¿Cómo estás vos en estas épocas de campañas y demás? ¿Cómo está el PRO? Bueno, bien, con mucha energía, con mucho entusiasmo, con actividades, tratando de llenar bien la agenda para que no nos quede nada pendiente y después no decir, oh, nos faltó tal lugar, nos faltó tal cosa. Así que sí, un poco agitado, tratando de cumplir también con las redes, con los medios, que es nuestro canal de comunicación con la gente para que nos conozca, para que se acerque. Lo que decías recién, tenemos la cajita de preguntas, hagan todas las preguntas que quieran y es un poco también estar presente no solamente en la calle, sino en las redes y en los medios. Que es lo más importante. Sí. Vamos a comenzar. Vamos a empezar un poquito por el panorama nacional. Vamos. Siempre nos gusta ir como desde lo más macro a lo más local. Gobierno de Alberto Fernández, también el desempeño de Massa. Dijo que para marzo la inflación se iba a controlar a un 3%. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué opinas también de este panorama del gobierno, de estos años de gobierno? A ver, yo creo que la opinión es bastante generalizada y lo vemos en las encuestas y lo vemos en la sensación de la gente, que es que este gobierno ya no se le cree nada. Si dicen el 3%, bueno, esperemos verlo. Porque a principio del año pasado nos dijeron que venía la guerra contra la inflación y tuvimos una inflación casi del 100% para terminar el año. Y eso no hace falta que yo lo cuente, la gente lo ve cuando va al súper, cuando va al almacén, cuando tiene que pagar el colegio, cuando tiene que pagar el instituto, el gimnasio, que la plata ya no alcanza y es muy gracioso a veces escuchar al gobierno decir, bueno, es que la inflación no la podemos controlar cuando en realidad la inflación la genera el propio gobierno. La inflación se genera por emisión monetaria. Y este gobierno lo único que hace es emitir para tratar un poco de calmar la desesperación que existe o las pésimas políticas económicas que implantan y hoy tenemos el resultado de esta inflación. Creo que deberían empezar a ocuparse de sincerar la economía, de dejar de mentirnos y dejar de gastar en lo que no sirve y poner el foco en lo que nosotros necesitamos. Hay muchos factores sensibles justamente que acontece en nuestro querido país, pero digo, pensando a corto y largo plazo también, ¿qué es lo que más te preocupa? Recién hablamos de economía, podemos hablar de educación, salud, pero ¿qué es lo que más te preocupa pensando en política de estados a largo plazo? Bueno, yo creo el tema de la educación es fundamental. La educación es la herramienta y yo siempre lo digo, si nosotros queremos defender los proyectos de vida y la libertad del individuo, claro, tenés que darle educación de calidad. Tenés que dejarlo que tengan las herramientas para competir en el mundo, no solamente el mundo argentino, sino en el mundo exterior, que se pueda desempeñar, que pueda utilizar esas herramientas para su crecimiento profesional y para su desarrollo de vida. Ahora, nosotros tenemos muchos problemas estructurales. A veces uno, cuando habla de la educación, la gente te dice, bueno, sí, pero acá no tenemos agua potable, no tenemos cloaca, no tenemos un sistema de salud. Es cierto, la infraestructura de los servicios públicos en Salta está destruida. Entonces creo que tenemos una preocupación mayor que es el tema de la infraestructura, el tema del desarrollo humano que deberíamos tener en la provincia de Salta. Y hay un tema que se le suma a esta falta de planificación y de políticas públicas de calidad hoy en Salta, que es la droga. Claro. Y que va muy de la mano con la educación. Y que va muy de la mano con la contención. Ayer estuvimos en el barrio Democracia, en un merendero que había suspendido un poco su actividad y va a retomar ahora en marzo. Y la mamá, Pamela, que nos atendió, tiene un chico que está detenido por tema de drogas y tiene otro chico que está en pleno consumo de drogas. Y yo te decía, estoy desesperada porque no sé qué hacer. Claro. Porque antes teníamos rugby en los barrios o deporte en los barrios y ahora no lo tenemos. No podemos usar la Casa Azul que se inauguró durante la gestión de Macri y que era para contención de gente que tiene adicciones al consumo o que tiene problemas de consumo y hoy no se puede utilizar. Y quizás lo único que se ve como herramienta es, bueno, que después vayan a un centro de rehabilitación. Ese es el último escalón. Claro. Si vos ya caes a un centro de rehabilitación, perdiste todas las batallas anteriores. Y la educación creo que tiene un rol fundamental en eso. Cuando vos lo tenés al chico entretenido, motivado, con proyecto de vida, con un entorno sano,
no caes en la droga tan fácil. Que es uno de los problemas más profundos que tenemos en las comunidades del norte. El consumo temprano de alcohol, el consumo de drogas, jóvenes, adolescentes, incluso infancias que están completamente desolados, sin ningún tipo de oportunidad y recurren a eso. Y algo que se habla poco, que es la alta tasa que tenemos de suicidios adolescentes. Nosotros tenemos un concejal en San Antonio de los Cobres y una de las primeras causas de muerte adolescente es el suicidio, claro, que va de la mano con el consumo, que va de la mano con la depresión, que va de la mano con la falta de políticas públicas que se focalicen en nuestros jóvenes. Y creo que ese es un tema, no es solamente, o sea, cuando vos me decís qué políticas te interesan, creo que tiene que ser algo que implique varias políticas en general, exacto, y varios sectores que funcionen de manera, digamos, interdisciplinaria para poder llegar a tener soluciones más abarcativas y no tan segmentado. Que eso es muy loco, ¿no? Siguiendo este tema, la falta de políticas integrales que hay a nivel provincia, estamos hablando de la provincia, es llamativo justamente la falta de práctica de esto. El tema es el por qué se da así. Y mira, yo creo que en parte es que el político se ha alejado del barrio, de la calle, de caminar, de saber cuánto sale un colectivo, cómo está el tránsito, cómo está la basura, cómo está la inseguridad. Yo ahora que estamos más metidos en campaña, termino muy tarde de trabajar acá. Y yo no vivo en el centro, vivo casi llegando a San Luis. Y a veces dejo el auto estacionado en lugares donde ya no hay luz. Claro. Y te da miedo. Me da miedo, yo estoy con la computadora, me ven que salgo de la casa pro a determinada hora. Y cuando estás sola y no hay luz y no ves ni un policía, ¿viste? Sí, tengo miedo de abrir el auto y que encima me roben el auto. Claro. Entonces, y esas sensaciones las estoy teniendo ahora que antes no la tenía. Entonces, y eso para mí es la lejanía del político con lo que pasa en la calle, con lo que vive un ciudadano de a pie. Siempre hablamos, por ejemplo, en el norte no hay agua hace 28 días y pensamos, mi Messi también tendrá falta de agua, abre la canilla de su casa y no tiene una gota. A Gustavo Sáenz, por ejemplo, le cortan el suministro de agua durante largas horas durante el día o le cortan la luz. Entonces también esto, ¿no? Es decir, a ellos parece que no les pasa lo que le pasa al ciudadano común promedio porque las cosas siguen más o menos iguales. Sí, parecía que no, tal cual, que no viven eso, que viven otra realidad. Sí. Bueno, es lo que siempre decimos nosotros de la clase privilegiada, que en realidad es la casta política, que se maneja que vive a otra temperatura, que se maneja en otras condiciones. Ya nosotros, cuando fue una reunión que tuvo el gobernador en Formosa, que usó el avión sanitario, que fue casi en paralelo cuando murió el docente en Bolivia, el docente salteño abandonado, porque no había recursos, digamos, para traerlo. Nosotros fuimos muy críticos con eso, porque ¿cómo podés involucrarte con una problemática que es la conexión aérea, que muchas personas te pasa que quieren ir a Formosa y tienen que hacer escala en Buenos Aires o escala en Córdoba, o si quieren ir al sur a hacer lo mismo, si la persona que debería interiorizarse en el problema viaja en un avión privado o en un avión sanitario, que es peor. Que usa un avión sanitario como si fuese un taxi, un remis. Eso creo que es lo que los aleja y lo que la gente le reclama. Y te digo que a mí me lo dicen en todos lados, sobre todo en el interior. El gobernador vino a hacer campaña hace 4 años y no volvió más. Nunca más. Entonces también te reclaman eso. Sí. Estamos en un año electoral. Parece que de a poco toda la interna del PRO se va acomodando y sigue siendo Larreta el candidato más presidenciable. A nivel nacional lo tenemos a Horacio, que está muy enfocado en lo que son los planes de gestión, obviamente que por la experiencia de haber manejado la ciudad de Buenos Aires. La tenemos a Patricia Bullrich, que también está recorriendo el interior y está acompañando, creo que está más focalizada en lo que es la provincia de Buenos Aires ahora. Y por ahora son esos dos los candidatos del PRO que se han lanzado. Hay otros nombres que están dando vuelta, María Eugenia Vidal fue un nombre. Sí. Después también se ha especulado con Mauricio por el tema de su libro, ¿Para qué?, que se llama. Pero creo que hoy los que están candidateados son ellos dos y vienen a paso firme, hablándole quizá a un público distinto entre ellos, pero complementarios porque son dentro de Juntos por el Cambio. Bien. Pero no es menor lo del público distinto. Sí. Dentro del PRO. Lógico. De sus pros y sus contras, justamente pensando a futuro. Esto de alguna manera los obliga en cierto tiempo ya a definir, ¿no? Los candidatos y demás, porque también más allá de que está al frente de todos, aparecen los libertarios, Milei. Es una situación compleja hoy del país porque las grietas están hasta dentro de los partidos también. Es necesario. Y los límites también. ¿Cuál es el límite claro. Al momento de conformar frentes, de aliarse, de juntarse?
No, a ver, yo creo que la gente lo que está cansada es de la pelea entre políticos que no me resuelven absolutamente nada. Porque si vos estás peleando por más libertad, por más educación, por más seguridad, bienvenido sea. Yo creo que esa es la pelea que hay que dar. Ahora, la pelea política, netamente política, es la que la gente le aburre, cambia el canal de televisión. Que es el personalismo, exacto, ¿no? Los egos, la falta de generosidad, la falta de construcción. Por eso digo que la interna del PRO tiene una lógica distinta, porque le habla a públicos diferentes. El público al que llega Patricia no es el público al que le llega Horacio y viceversa. El público de Horacio no la escucha a Patricia, no entiende ese mensaje, no compra ese mensaje. Entonces creo que está bueno poder nutrirnos de distintos dirigentes, de distintas formas de hacer política, pero siempre con el mismo norte. Y creo que en eso sí coinciden. Bajar los impuestos, hacer un Estado más eficiente, hacer un Estado que esté al servicio de la gente. Y Horacio lo demuestra con hechos, no es que es una promesa de campaña. En la ciudad de Buenos Aires es totalmente distinta a cualquier ciudad del interior de la Argentina. Está bien, tiene recursos y tiene otras facilidades, pero la realidad es que ha hecho una gran gestión. La ciudad de Buenos Aires se inundaba hace 4 o 6 años y hoy, aunque parezca que lo estoy recitando a Macri, no se inunda más. Y acá estamos viendo que caen un par de gotas y ya tenemos todo inundado las esquinas. Yo el otro día, el sábado, venía para acá. Había un chico que se había sacado las zapatillas, iba por la Lerma, iba a la Casa Pro. Se había sacado las zapatillas para caminar por el cordón de la vereda, pues estaba todo inundado. Y es cuando decís, esto no es calidad de vida. Vos estás viviendo en una ciudad y no te tenés que sacar los zapatos porque se te inunda porque no hacen las obras. Una constante, ¿no? Pero yo vivo en Macrocentro hace más de 10 años y me he tenido que sacar siempre las zapatillas, incluso el auto, dejarlo a 3 cuadras, que no lo puedo meter en la cochera y pasa el tiempo y sigue así esto. Sí. Y los políticos te le dicen, es que llovió mucho. No llovió mucho. Es que no haces las obras. Es que no hay planificación. Es que está todo colapsado. Ha crecido la ciudad. Ha crecido mucho. Y vos no hiciste una planificación de desarrollo urbano. Entonces tenés todo colapsado. Quizá, obviamente, es un problema menor comparando con el norte no hay agua. Claro. Pero es un problema de calidad de vida. Sí. Esto no pasa en otros lugares. O por lo menos de los que estábamos hablando. Año electoral, hablamos de conformación de frentes, de consenso, de diálogo. Hace poco se presentó un nuevo frente electoral bastante heterogéneo en la con ciudad mucha de mesa Salta, buscando ser la nueva mayoría de Salta. Sí. Estrada, Biela, Zapata, incluso un exdiputado PRO dentro de este frente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y de esto, ¿no? Del diálogo, fomentar el consenso, trabajar por un mismo objetivo, más allá de las diferencias que tenga cada uno, ideológicas y demás. Bueno, muchas cosas en la misma pregunta. La nueva mayoría que de nuevo no tiene nada, porque todas las caras que has mencionado son las viejas caras de la política, que algunos ya han tenido responsabilidad de gestión y todo lo que estamos mencionando, cuando tuvieron posibilidad de resolverlo, no lo hicieron. Por el motivo que fuera, porque no pudieron, porque no quisieron, porque no sabían, pero la realidad es que tuvieron esa posibilidad y no resolvieron nada. De hecho, lo que estamos hablando del agua, sobre todo en el norte, en el dique Itiyuro, que yo estuve, que no es que me lo cuentan, yo fui a ver la obra, eso se podría haber resuelto en la gestión anterior de Urtubey. Entonces, creo que esta amplitud tiene que tener un respeto hacia los valores y hacia lo que uno dice y ser coherente con lo que uno hace. Muchos de los que están en ese rejunte que se vio el otro día, hasta hace 2 horas estaban insultando en cámara, con descalificativos a nivel personal. Yo le he visto a Felipe Biela decir que la cámpora, que es Emiliano Estrada, era la corrupción, era la falta de gestión, era el oportunismo político. Y ahora pareciera que todo se ha borrado, que no importa de dónde venimos, sino a dónde vamos, o algo así creo que es el eslogan. Pero la realidad es que esto es una lucha de poder, es una lucha de la caja. Quieren tener la caja, lo ven al gobernador un poco más debilitado, y este urtubeicismo residual está como un tiburón tratando de morder. Y creo que la sociedad lo vio, por eso tuvimos las reacciones en las redes sociales. La gente, de hecho hoy, en el último posteo, bloquearon los comentarios, porque la gente realmente no les cree. Sabe que esto es acomodamiento, oportunismo político y que no tienen ganas de transformar la provincia de Salta, tienen ganas de buscar dónde acomodarse. Acá estuvo Felipe la semana pasada y dijo que las puertas estaban abiertas para vos también, si te querías acercar. Y te iba a preguntar, no hay ese diálogo con Inés, ni loco. Lo maté. No, bueno, a ver, yo creo que ellos están en un intento medio desesperado de mostrar oposición, porque no la tienen. Nosotros hoy lo tenemos más claro todavía. Este frente que se armó es una interna del oficialismo.
Está por un lado Sáenz, con la pata más PJ masismo, y está por el otro lado el kirchnerismo más duro, que lo encabeza Emiliano Estrada, pero son parte de lo mismo. Por eso ahora te digo que, como ven a un gobernador más débil, porque realmente no ha demostrado gestión, no ha demostrado resultados en 3 años, creen que tienen la oportunidad de recuperar la caja que tenía el gobierno Urtubey antes, y están peleando por eso, por poder y por caja. No les interesa otra cosa. Por eso un mensaje muy claro. Aquel que quiera seguir sin agua, sin educación, sin salud, sin seguridad, tiene 2 opciones, o Sáenz o Emiliano Estrada. Aquel que quiere un cambio en la provincia de Salta tiene una opción, Juntos por el Cambio. Y a nivel nacional, el Frente, el partido, ¿cómo vio la integración de Zapata en este nuevo espacio? Bueno, hubo una mesa de Juntos por el Cambio a nivel nacional, un poco haciendo una observación a todos los dirigentes del Frente que incumplan con los armados o que atenten con la construcción de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Y eso motivó también un comunicado del partido del diputado diciendo: nosotros en Salta somos kirchneristas, pero en el Congreso de la Nación somos de Juntos por el Cambio, pero si alguien del interior está viendo el interior de la provincia de Salta, van a ver las paredes pintadas con Milei Zapata 2023. Entonces, en Salta es de la Cámpora, en Buenos Aires desde Juntos por el Cambio, y el año que viene, o este año, será de Milei. Es como, estos son mis valores o estos son mis principios, pero si no te gustan tengo otros. Es una suerte de eso, ¿no? Y Milei, hablando justamente de Milei, más por las palabras que hace poco dijo Patricia Bullrich y la respuesta de Milei también. ¿Qué situación? Acá llegan muchos mensajes y ya como preguntas de café. Algunos te dicen, por ejemplo, ¿qué onda con Milei? Divide y esto hace que vuelvan a ganar los K, por ejemplo. Pero bueno, tu postura al fin y al cabo sobre justamente Milei y los libertarios. A ver, Milei viene de tener una declaración muy dura con respecto a Juntos por el Cambio, y me parece que incluso hasta injusta, porque mete a todos en una misma bolsa. Quizá podemos coincidir en algunas personas y algunos dirigentes, pero yo creo que el mensaje de que son todos unos miserables, se tienen que ir todos son iguales, tampoco es sano para la política. Y yo creo que Milei en el fondo tiene buenas intenciones y se ha metido en el barro político un poco para dar esta pelea y esta batalla cultural que necesitábamos en la Argentina, y ha torcido el escenario político para un lado más de defender la libertad, de defender la vida, de defender el proyecto personal, de que yo quiero desarrollarme y tengo la libertad de hacerlo y denme las herramientas para eso. Lógicamente que el primer escenario que uno ve es el de funcional A, y por eso creo que están los intentos de Juntos por el Cambio de conversar con Milei y ver realmente qué masa crítica tiene y cuál sería el daño. En la elección anterior, en la del 2021, que también se hablaba de Milei funcional al kirchnerismo, vimos que Juntos por el Cambio mantuvo su núcleo, sacó el 40%, nosotros veníamos del 41% y sacamos el 40%, y que el kirchnerismo bajó un poco su calidad, su cantidad de voto. Así que evidentemente Milei le está hablando a un electorado que no cree en ninguno de los dos espacios, y en definitiva que le dejó de creer al kirchnerismo o al PJ, por ponerle un nombre. Yo no lo veo tan lineal. Puede obviamente el escenario modificarse, cambiar. Hay mucha gente que lo ve a Milei como una opción, pero creo que lo han visto más como una opción en lo legislativo y no tanto en lo ejecutivo. Una suerte de Lilita. Viste que a Lilita le ha ido bien en las elecciones legislativas, pero en las ejecutivas no. Y eso te digo que hay mucha gente que me lo dice. Sobre todo los que son mayores de 35, ya 40, más de la edad de uno. Estamos todos por ahí. Somos todos jóvenes. Sí, somos jóvenes. El año de elecciones, 2023. ¿Cómo ves la gestión de Gustavo Sáenz y cómo ves también su actuación en unas elecciones dentro de poco? ¿Qué se podría encontrar? Como gobernador, creo que es un gran imitador de Sandro. O sea, porque lo vemos ahora con manotazos de ahogado, yendo a lugares, viste, tratando de mostrar alguna gestión, echándole la culpa, no sé, al clima, que Dios nos salve. En un momento yo lo he escuchado con el tema de los incendios. Ojalá que llueva, sí, que Dios nos mande la lluvia. Viste, cuando decís, pero vos tenés las herramientas, tenés los informes, vos sabías que esto iba a pasar. No es algo nuevo en la provincia de Salta que con el tema del viento sonda, sequía, esto pueda ocurrir. Lo mismo con el tema del agua. Nosotros estamos ahora trabajando con especialistas en planes de obras hídricas y de proyectos, y tenemos un informe del 2008 del dique Itilluro, en realidad de aguas, que ya decía que la capacidad del dique Itilluro había bajado en un 80%. 2008. ¿Qué se hizo desde 2008 hasta ahora? No sabemos. Es más, el presupuesto de recursos hídricos del año pasado no se ejecutó ni el 50%.
Entonces, eso es la falta de gestión, esa es la falta de prioridad, esa es la falta de planificación, que para mí el gobernador deja mucho que desear. Veníamos de un mal gobierno y creo que este es aún peor, lo veo muy complicado para una reelección. Es cierto que la sociedad está pasando muchas necesidades y a veces el clientelismo político o estas herramientas, digamos, denigrantes que utilizan de los subsidios, de los bolsones, de yo te ayudo, te acomodo, que me lo dijeron ayer. El comedor donde nosotros fuimos no recibe ninguna ayuda del Estado y la única ayuda que se le acercó fue si van a las marchas, Claro. si se asocian a un movimiento político. Bien. Ahora mucha ayuda en esta época, me imagino también. Y ahora es donde más te tientan. Y la verdad que yo aprovecho para mandarles un beso y para felicitarles, y se lo dije personalmente, la dignidad que hay que tener para en un momento de necesidad, decirle que no te vendés a un político, que no te vendés a un plan social o a una limosna, es enorme. Hay gente que tiene mucho más recursos, muchas más herramientas y los vi arrodillarse por monedas. Por nada. Se habla, está ahí como dando vueltas en el aire, la posible ruptura de la intendenta Betina Romero con el oficialismo. Ujú. Desde tu espacio, ¿le abrirían las puertas? ¿Ustedes se acercarían a ella? No, seguramente que no. Nosotros desde nuestro espacio, que es Juntos por el Cambio, venimos trabajando con el radicalismo, venimos trabajando con la coalición cívica, que también está en la provincia de Salta, y con algunos referentes o dirigentes que ahora se suman, digamos, desde el espacio privado, digamos, del sector privado, desde las universidades. Así que no estuvimos en conversaciones ni siquiera el año pasado, así que no lo veo factible. Bien. Bueno, siguen llegando mensajes, ya vamos a ir leyendo. A Antes ver. que nada, también preguntarte sobre la agenda joven, que está marcada por dos grandes temáticas. Una tiene que ver con la salida laboral y la falta de oportunidades. Y por otro lado, las juventudes hoy exigen una agenda de medio ambiente. ¿Qué proponen desde Juntos por el Cambio? Bueno, a ver, nosotros estuvimos todo el año pasado con actividades de ecocanje, creo que nos deben haber visto en Peatonal, estuvimos en Quijano, estuvimos en Rosario de Lerma, estuvimos en Cerrillos, estuvimos en varios lugares, porque la JPRO tiene una agenda muy ambiciosa con el tema de lo que es el derecho ambiental. Creemos que tenemos que hacer una gran gestión de lo que es la administración de la basura, que hoy en la provincia de Salta y en la ciudad de Salta no lo tenemos. Tenemos además equipo para hacer eso. De hecho, cuando fuimos al C40, que estuvimos invitados por la ciudad de Buenos Aires, hablamos con la gente de Vicente López, con la intendente de Vicente López, que hizo una gran revolución en lo que es todo el tema de reciclaje y la administración de la basura. Bien. Y creemos que es algo que, por eso te digo, a veces no hay que inventarla, hay cosas que ya están hechas, Sí. que son ejemplo de éxito, y lo que tenés que hacer es tratar de traerlo para tu lugar y ver cómo puede funcionar. El tema del trabajo es una demanda constante que le pega no solamente a los jóvenes, sino a todos. Y yo esto lo repito siempre. Hay una gran diferencia entre el conurbano y la pobreza del conurbano y el interior, y sobre todo Salta. Acá los valores no se perdieron. Acá la gente te pide trabajo y quiere ganarse el pan con su trabajo, con su esfuerzo. Y lo ves en todos lados. No me des plata, déjame que yo te corte el pasto, Claro. lave el auto, cocine, dame algo que a mí me dignifique. Y creo que eso es un rol claramente de la gestión o de los dirigentes, de los políticos en realidad, tratar de generar esos mercados laborales. Y para eso tenés que tener gente educada, que sea legible en esos nuevos mercados que se van a abrir. Y hoy tenés educación que es de antaño, que ni Sí. siquiera se pueden insertar en los mercados que existen hoy. Incluso si vos querés que tu hijo o hija tenga una educación diferente, vas por lo privado, colegios carísimos, cada vez, sí, mientras más querés, más tenés que pagar, digamos, porque el sistema público está más o menos igual hace miles de años. Y la ESI, ¿qué importancia le das a la educación sexual integral desde los niveles iniciales hasta el final de los años de cursada? A ver, la educación en general es fundamental, la educación sexual también. Y te digo porque lo ves en los lugares más remotos que vos decís, lo ves en los lugares humildes que vos decís, bueno, quizá porque no han tenido educación de calidad, no saben o no tienen conciencia de cómo manejar su cuerpo, de cómo manejar el sistema, digamos, decidir planificar una familia. Y también lo ves en lugares de estatus social más elevado, que decís, che, realmente acá, ¿qué pasó? ¿Cómo no pueden saber cómo cuidarse? Identificar un abuso. Todo. ¿No? ¿Cuáles son las herramientas que tienen que utilizar? Es como un vacío, creo que ha sido un tema tabú y está bueno que exista.
Ahora, tampoco se puede hacer ni apología, ni adoctrinamiento, ni utilizar eso para hacer política. Y creo que eso terminó desvirtuando una buena herramienta. Y con lo que decís de la educación pública versus la educación privada, que hay mucha gente que dice, prefiero mandar a mi hijo a una escuela privada, porque tiene educación de calidad o porque tiene clases. Porque la verdad que en la pública termina siendo rehén de Baradel y terminas no teniendo clases, o de los gremios que para mí no son docentes, son los que abusan de un derecho fundamental que deberíamos tener todos los argentinos. Creo que la ciudad demuestra que se puede transformar. La ciudad hoy tiene idiomas desde primer grado y eso me parece que es un modelo a seguir, que se pueda mejorar la educación pública, que vos tengas gente que deje lo privado para elegir lo público, pero que tenga la opción de elegir, que la educación sea igual y que vos elijas lo privado por una cuestión religiosa o por una cuestión de comodidad o por una cuestión social, pero no por una cuestión de educación. Porque si no, ahí vos ya estás condenando a gran parte de la sociedad a una desigualdad y a una proyección de vida distinta. Uh-huh. A ver, esto ya es una pregunta mientras siguen llegando más mensajes. Acá tenemos buenas, algunas no tan buenas, todos le leemos todos, los que vienen por acá. Me mata. Pero acá, a ver, y esto es para, de última, ahí tenés ya para responder, de hecho, réplica. Pero acá dice, anteriormente voté al PRO, pero dada la oferta de los candidatos, Larreta, Vidal, Macri, no lo haría. Macri, Larreta y Vidal solo son más de lo mismo que ofrece el kirchnerismo, ¿no? Hasta eso... Okay. Después dice, espero que Inés no siga ese mal ejemplo y por lo poco que vi de ella tengo fe que puede hacer la diferencia. Bueno. Dice, pasa mucho ya en el PRO, ciertos exponentes también que empiezan a marcar cierto rechazo y dicen al fin y al cabo es lo mismo. Hay una parte, por eso podemos hablar de lo que hablamos de Milei y demás. ¿Y qué importancia tiene en eso justamente la figura de Bullrich? Porque no todos la nombran cuando la ponen justamente en esta bolsa, dicen Larreta, Vidal, Macri. Ha crecido mucho la figura de Bullrich. A ver, Bullrich le ha dado otra impronta al partido. Es más, hay gente que cree que Mauricio Macri era el presidente del PRO y Mauricio Macri nunca fue el presidente del PRO. Antes estaba Schiavoni y ahora está Patricia como presidente del partido. Y ella le ha dado otra impronta. Ha salido al interior, ha caminado. Es una persona que en la época más difícil, cuando estábamos exigiéndole a la oposición que nos representara, que pidiera las sesiones presenciales, que defendiera la educación, que defendiera nuestros derechos, apareció y ahí es donde creo que el PRO, que estaba más replegado por haber perdido la elección del 2019, dijo, no, paren, acá hay un 41 que nos está pidiendo que representemos y tenemos que cumplir con esa representación. Y se salió a la calle, y a la calle me refiero a redes sociales, en reuniones, se empezó a hablar. Y creo que eso hizo que el PRO encabezara una lucha. El tema de las vacunas. Lo que pasó con el vacunatorio VIP salió de una denuncia hecha por Juntos por el Cambio. Y en un montón de aspectos, el tema de la educación lo mismo, el tema de la coparticipación lo mismo. Creo que fueron banderas que se levantaron en una época difícil. Ahora, yo no sé el nombre de la persona, que le vamos a mandar un saludo. Llegó al IG de la cuenta de Instagram. Perfecto. Yo celebro que tengan crítica sobre los dirigentes, sobre los partidos, y que puedan hacer una observación. ¿Qué es lo que no les gustó? ¿Qué es lo que les molestó? ¿En qué se los defraudó? ¿Qué les parecería que habría que cambiar? A la gestión de Mauricio mucha gente le dijo, le faltó comunicación, muchísima. Lo escucho en todos lados, lo que pasa es que no lo comunicaron. Y uno creía que estaban comunicando. Entonces, creo que está bueno tener esa actividad de escucha que no termine más, porque creo que la pelea por una Argentina mejor es infinita, no termina nunca. Bien. Acá en nuestras redes sociales, en la cajita de preguntas, hubo varias que ya hicimos. Y Ale Patrón dice, una propuesta para la provincia y una propuesta para la ciudad que tenga en mente. Propuesta para la ciudad, hay algo que a mí me encantaría, que es hacer una ciudad más amigable con el turista. Somos uno de los primeros destinos turísticos y la primera que escuchás es no hay señalización, no sé dónde está la plaza, no sé qué calle es porque no tengo ni siquiera los carteles, las rutas están sin pintar, es bastante peligroso, no hay iluminación, las plazas parece que están abandonadas. Creo que el primer encuentro que vos tenés que tener con alguien que visita es como cuando visita tu casa. Tiene que estar limpia, tiene que estar ordenada. Creo que tenemos mucho para ofrecer y no terminamos de explotar el potencial que tiene Salta. De hecho, poder educar a las personas que se dedican al turismo, porque me ha pasado,
No previmos que iba a venir tanta gente, entonces hicimos menos y no pudimos vender. Tener esa educación de emprendimiento, de poder pronosticar o ya proyectar cuánto vas a tener en temporada alta, va a ayudar muchísimo a poder explotar y traer más trabajo y traer más desarrollo, obviamente, y que gente tenga ganas de venirse a vivir claro. a Salta se pueda venir. Con respecto a la provincia está muy abandonada. Creo que lo primero que tenemos que hacer es un plan muy ambicioso de obras de infraestructura, de conectividad terrestre, de mejorar la calidad de vida, de desarrollo humano y enfocarnos en lo que es la salud y la educación. Realmente hay muchísimo por hacer y requiere planificación y voluntad y ganas de hacerlo. Recién yo les mencionaba lo del dique Itiyuro. Nosotros cuando llegamos la gente nos decía, no, pero ya están haciendo los 5 pozos para que tengamos agua. Fuimos hasta arriba, fuimos al dique. El pozo es un cosito así, no sé si me ve la cámara, pero es un cosito así, un pozo somero. Y los tipos que estaban laburando ahí, la gente de recursos hídricos, están desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, con 40 grados de calor, sin agua, en una casita de chapa, sin baño. O sea, para ir al baño, bueno, o ahí, o tienen que bajar caminando de nuevo al campamento. Claro. Están en condiciones infrahumanas. La verdad que eso demuestra que al gobernador no le importa el pozo. Pues si te importa el pozo, te quedas ahí hasta que no sean los 5 pozos, no te vas. Pero no, es como todo placebo, es todo maquillaje. El famoso maquillaje. Bueno, pasó media hora, la verdad era para hablar de la coparticipación del juicio a las Cortes. Hay mucho por hablar, estamos ya sobre el final. Yo hablando en materia de turismo, por ahí otra cosita Sí. más. También siempre comparamos Sí. un poco más en el Sí. en el norte, Tucumán, Jujuy. Es un Jujuy. disparador también, sobre todo hablando de Jujuy, como si hubiera algunos temas que hemos tocado en Jujuy, que son delicados. En materia de turismo ha mostrado que ha crecido muchísimo. Sí. Y nosotros que estábamos como uno de los principales puntos turísticos a nivel nacional e internacional, hemos bajado mucho. Esta temporada fue nos fuimos increíble. Puesto 13. Claro, Sí, y no, eso no. deja un poco en evidencia también, ¿no? Que no es un tema de pica con los jujeños. No, O sea, para le nada, mandamos al contrario. un beso a los jujeños. Siempre nos vendemos en conjunto, aparte. Pero- ¿viste? Venía Salta y andá o viceversa. Oh, ¿no? y la gente lo hace Está y les bien. gusta el circuito. Pero la verdad que es para tomar nota de cómo ha crecido Jujuy en base al turismo y nosotros estamos desaprovechando la oportunidad. Es como tenerlo a Messi sentado en el banco. Claro. Como, dale, señores, son Salta. Que juegue. sí, Exacto, exacto. Y creo que bueno, eso es para tomar nota. La coparticipación, tu pensamiento, Bueno, tu análisis. la coparticipación obviamente hoy ni siquiera se está aplicando. O sea, es todo una pantalla. Creo igual que la defensa del federalismo es primordial. Nosotros lo venimos diciendo desde Juntos por el Cambio y Mauricio, quizá, permítanme, ¿no? Un poco mencionarlo, que le ha devuelto a las provincias cosas que se les había quitado. Cuando Mauricio asume la presidencia, la Corte le ordena devolverle el 15% de la coparticipación que el gobierno kirchnerista le había quitado a 3 provincias. Apenas asumió. Y eso se cumplió. Y a cada provincia, independientemente del signo político, se le entregaron obras, se lo ayudaron con infraestructura. El gobernador actual, que fue intendente de la ciudad de Salta, ha sido un gran beneficiado de la gestión de Juntos por el Cambio y ha podido hacer muchísimas obras con presupuesto nacional. Y creo que lo que se defiende del federalismo, Salta Buenos Aires o Salta el núcleo del país, también lo tenemos que traer a la provincia. Hay mucha desigualdad entre la capital y el Eso. interior. El pasaje, por poner un ejemplo, el pasaje colectivo acá sale mucho más barato de lo que sale en Tartal. En Tartal sale 100 pesos y acá sale un poquito más de la mitad. Entonces, Y todas las emergencias que hay también en el todo, interior son la muy salud, notorias, la educación, la gente viene a estudiar acá, las mujeres vienen a tener sus hijos acá, prefieren tener la salud acá antes que quedarse allá porque no saben qué va a pasar. Claro. Cualquier situación que en un mundo normal o moderno es algo casual o un, no sé, tratamientos oncológicos que vos tenés que hacerte, que ya pasaste la peor etapa, tenés que venir a hacerla acá. Acá. No las puedes hacer Bien. allá. Y si vos vivís en San Martín, tenés 5 horas de ruta. Imagínate que no tengas ningún problema, que querés viajar nada más. Ya para venir al aeropuerto Es un un tema, montón. sí, es un montón. Es otro viaje. Pero bueno, creo que también un poco lo que nosotros pedimos que se respete en Buenos Aires, tenemos que dar el ejemplo primero en casa y espero que esa discusión llegue. Esperemos. La verdad, agradecerte. No sé si que primero te invitamos a ver El Prensado, que es un clásico de Dataza. Bueno. Y segundo, bueno, agradecerte por estos minutos y si querés dejar algún mensaje para toda la gente ahí del otro lado. Primero, gracias a ustedes por la entrevista. Le he pasado muy bien hablando un poco de todo un salpicón. Salpicón. Y nada, la gente que esté escuchando, que se acerquen, que todas las dudas que tengan, todas las consultas, críticas, sugerencias, ideas, lo que sea,
mis redes sociales, Inés Liendo, está Inés.liendo en mi Instagram, y bueno, ustedes me etiquetaron hoy, así que los que lo siguen, que lo hagan con total libertad. Esto es una construcción que viene del ciudadano común. Nosotros nos involucramos en política un poco por el hartazgo de ver las mismas caras de siempre. El frente del otro día es eso, es las mismas caras de siempre, y creemos que lo podemos hacer mejor, y tenemos ejemplos a quienes copiar. Tenemos una dirigencia nacional que nos apoya, que ha aprendido de los errores, que entiende dónde están los focos de los problemas para empezar a combatirlos. Y nada, hay que sumarse, hay que cuidar lo que es de uno. Si nosotros no nos involucramos, siguen estando los mismos corruptos de siempre. Así que no tengan miedo, que el tiempo, por más poquito que sea, es importante, y que nuestro país, así como cuando Argentina gana todos lloramos y nos ponemos y nos emocionamos, hagamos lo mismo en estas elecciones. Pongámonos la celeste y blanca y defendamos nuestro país. Bien. Clarísimo, Inés. Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Vamos a ver, prensado. Prensado, y volvemos en un Chao. ratito.